Tacho de basura, por supuesto, sacando la mejor... Uy, me acabo de ver. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay! La puerta. Le voy a poner 20 litros de nafta. Por fin me estoy tomando un mate en la playa. ¿Cómo es un asado en Malasia? ¿Se puede comer o no? Dándole de beber a la goma. Está sedienta, pobrecita. Bueno, nos fuimos de Kuala Lumpur. No hicimos ni 15 kilómetros, 20. Y la correa empezó a chillar ya desde antes. Me chillaba. Y en un momento empezó a levantar temperatura, que hacía mucho que no levantaba temperatura. Así que paramos, y cuando paramos vimos que se había roto la correa del agua, que tiene dos, solo se rompió una. Le echamos un poquito de agua, ahora viene una loma importante, esperamos a que enfríe y a ver si llegamos a una estación de servicio, dormimos y mañana me pondré a ponerle una correa nueva. Tengo correas ahora. Parados media hora, 40 minutos, ¿no? Para que enfríe. Ya salimos ahora, pero tironea un montón, así que creemos que hay algo más. No sé si será del diésel, creemos que es de la bomba del diésel. La correa sigue chillando, o sea que hay otra que también está suelta. Ahí tenemos a 5 kilómetros una R&R, que son con estas paradas de ruta, así que nos vamos a parar ahí. R&R a 5 kilómetros. Llevamos toda la tarde, bueno, Hernán lleva, intentando arreglar la correa y no puede hacer que encaje como debería de encajar, así que bueno, seguimos intentando. Seguimos con las reparaciones. Reparación de las que eran de las fáciles me lleva un montón de tiempo y voy descubriendo que tiene como roces nuevos, holguras nuevas. Poco a poco nos estamos entreteniendo el lunes. Deberíamos estar en un parque natural que íbamos a ir hoy. Así que bueno, pasamos el domingo de reparación. No tengo ni idea qué es lo que tiene, la verdad. Mientras pasan las horas y Hernán sigue intentando arreglar la caravana, las correas, tenemos visitas. Estos monos son terribles, están revisando todos los tachos de basura, por supuesto, sacando la mejor... Uy, me acabo de ver. ¡Ay! ¡Shh! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay! La puerta. ¿No? ¿Para qué? ¡Ay! ¡Shh! Me asusté. ¿Qué pasó? Se me vino corriendo. No, ojo, Ay, ay, parece, mirá. Ay, mirá que salta, que va a saltar. Ay, me da miedo esto, que se me tira encima. Está mirando para adentro, Está mirando para adentro, sí. Yo creo que voy a cerrar la puerta. Sí. No. ¿Cómo me hace, boludo? Ay. ¿Qué pasa? ¡Me está mirando! Basta, no porque van a saltar. Cerrá porque no quiero que... Voy a cerrar las ventanas. No me puede estar esta. Ay, es que... Ay, quiero... Déjalo que se vaya. Se fue. Papá lo echó. Ok, muy buenos días. Seguimos en dirección Kuantan yendo para la costa este de Malasia. Nos vamos para las playas, dejamos la ciudad. Pero antes tenemos que poner dos ruedas nuevas porque se acuerdan que rompimos la rueda izquierda. No la rompimos, pero ya está súper desgastada. Hacemos una parada por la estación de servicio. Ahora le voy a poner 20 litros de nafta. El coche es diésel. Pero ya van varios mecánicos que me dicen, para limpiarle los inyectores, metele un par de litros de nafta. Vamos a ver si funciona. Me voy ahora a ponerle 30 litros de diésel y 20 litros de nafta. Ya tiene un poco adentro. Y a ver si realmente eso me limpia los inyectores o no me los limpia. Hello. 20 ringgis, number 5, 95. 95, alright. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver
de echarle eso. Lo hice por separado porque antes se lo expliqué al chico que está acá en los surtidores y medio como que no entendía nada y se hizo un cacao, así que opté por poner ahora los 20 ringgis de moneda malaya en nafta y después voy a volver y le voy a poner 30 ringgis en diésel. Así quedan las cosas más claras. Ah, no me lo hago. No, ya sé que es. La manguera no es la misma que la del diésel, entonces no entra bien. No es el mismo caño, entonces me lo tira para afuera. Tengo que darle despacito. Va a 5 litros con 6... Sí, son aproximadamente 10 litros. 10 litros. ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa. Arrancar, arrancó. No, arrancar va a arrancar. El tema es ahora cómo va a ir funcionando. Supuestamente es lo mejor para limpiar los inyectores. Vamos a hacerle caso a los que saben y vamos a ver cómo va ahora. Bueno, señoras y señores, tenemos micrófonos. Súper contentos a ver si ahora mejoramos el audio porque nuestra autocaravana hace mucho ruido, se escucha mucho y también hace mucho calor, entonces tenemos que tener las ventanas abiertas, sumado a los ruidos de los ventiladores. Es verdad que los últimos vídeos no se veían muy bien, no se escuchaban muy bien porque verse se ven bien, así que bueno, a ver si con esto podemos mejorar la calidad de audio de los videos. Dejen en los comentarios ahora si se escucha bien. Si se escucha bien o no. ¿Qué les parece? Si el audio mejoró o no mejoró. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Bueno, primero el coche va perfecto. Le agregamos esos 10 litros de gasolina, de nafta, al diésel y la verdad que no he tenido ningún problema, ni tirones ni nada. Así que perfecto. Seguimos dirección Kuantan. Y lo bueno también que las correas, la verdad que López hizo un muy buen trabajo. A lo último yo colaboré solamente porque no tenía 4 manos, porque necesitaba 2 más. Sí, así, sí, bueno. Lo de las correas va perfecto, ahora el coche está andando bien. Y vamos a hacer una parada en un lugar que se llama Taman Negara, que es un parque natural. Son 100 kilómetros para adentro de esta ruta. National Park. Pero como la otra vez dejamos una de las ruedas medias cuadradas, nos vamos a la ciudad más grande de la costa este, que es Kuantan. Le ponemos 2 ruedas nuevas, que es lo que le hace falta. Y yo también me curo un poco de la garganta, que estoy fatal de la garganta. Tenemos muchas ganas de ponernos a editar y ponernos al día con los videos. El otro día pusimos una cajita ahí en Instagram y nos habían dicho: queremos videos más seguidos. Y así que bueno, nosotros tenemos problemas de batería, no podemos editar acá porque no nos dan las baterías que tenemos baterías de coche, no de litio. Entonces siempre dependemos, claro, de ir a un café, de ir a un lugar, de enchufar con los nenes. Es como que a veces siempre hay... estamos con ese problema de que no tenemos la capacidad, digamos, eléctrica como para estar enchufados y poder editar cuando queramos. Entonces es lo que nos pasa un poco con lo de los videos, que tenemos que ver cómo resolverlo de alguna manera para poder por lo menos una vez a la semana tener siempre disponibles los videos. Eso es importante. Por fin me estoy tomando un mate en la playa. Llegamos a Kuantan. Ya es tarde, ya se está yendo el sol, pero bueno, está buenísimo. Queríamos todos venir a la playa. Hay bandera roja, así que los nenes no se pueden meter justo donde estamos ahora, pero se fueron un poquito más allá, que hay unas rocas y había un lugar donde se podían meter. Me quedé con Lena, pero les quería contar porque está lleno de monos la playa y acaba de pasar uno justo al lado de nosotros. No me dio tiempo de grabarlo, pero claro, agarré el mate porque no sabe lo que es, digo, seguramente me lo quiere robar. Y se fue a las chicas que estaban acá al lado, que tenían unos zumos. Obviamente les agarró los zumos, se los tomó, y estamos al lado de un McDonald's y acaban de, nada, van a la gente que está sentada comiendo ahí en el césped y les roban la comida. Son increíbles. Ya estamos, por lo menos estamos acá tranquilos, relajados en la playa. Hoy vamos a dormir fresquitos, así que nada, contentos de estar en el agua otra vez, en la playa. Hola. Ahí vienen de nuevo, mira. Ahí está lleno por ahí arriba y todos bajan a la playa. Mira, vienen todos para este lado. A ver que no me roben el mate.
¿Qué te pasó? A ver, para. Yo tenía la ropa puesta y yo le dije, y mi padre dice, venga, quítate la ropa. Y yo digo, pero si la dejo ahí me la pueden robar los monos. Y papá, no te la van a robar. Y al final, cuando el papá se da la vuelta, ve a un mono que tiene mi camiseta puesta y estaba mordiéndola, No. pero no la rompieron. Pero hizo el mono así, mira. Mira, hizo así. Hizo así el mono. Y después papá la lavó porque estaba toda chupada por los monos. Y esto lo dejé en la arena y encontramos palos y los puse alrededor para que los monos no los cojan de nuevo. Muy bien. Empezamos un nuevo día en el taller. Vamos hoy a cambiar las ruedas, los neumáticos que tenemos, los de adelante. Se los comió el otro día cuando nos quedamos encajados allá en aquel barrio, así que vamos a cambiar las ruedas. Ayer estábamos en la gasolinera, en la ruta, vino una persona de Kuantan, se acercó a hablar con nosotros y le dijimos, bueno, ¿nos puede recomendar un lugar para cambiar los neumáticos? Y me dijo, sí, tengo un amigo, no sé qué, llamó, vayan hoy a la mañana. Así que ya nos consiguió supuestamente el tamaño de los neumáticos que necesitamos. Así que bueno, vamos a empezar con el cambio. Hello. Estamos mirando en el taller. Ya lo habíamos visto ya hace rato, pero si ven, esta rueda de acá está como hacia adentro. Entonces, bueno, acá nos dicen que lo que necesitamos es hacerle una alineación y el balanceo. Es verdad que nosotros tenemos los resortes, los sprint, la amortiguación, una es más alta que la otra, porque lo cambiamos en Myanmar y era lo que conseguimos en ese momento, y acá en Malasia no hay forma de conseguir unos que encajen. Todos nos dicen que no es el mismo tamaño, entonces no se puede cambiar. Pero acá nos dicen que no, que probablemente sea la alineación. En este taller lo hacen, pero no puede entrar, la caravana no entra porque es muy bajo el techo, así que nos vamos a ir ahora a otro taller a ver si podemos hacer la alineación y ver si corregimos ese error de la rueda porque está muy metida adentro. Ahora estamos en el tercer taller porque no encontramos ninguno que diera suficientemente el alto. Estamos en uno que arreglan colectivos, autobuses. Le hicimos una sesión ahora a la goma y la verdad que se nota un montón. No le hicimos grandes cosas porque no se pueden, pero me fue mostrando los pequeños detalles que tiene, que hay que cambiar un par de gomitas de acá, de allá. Que acá ya me dijeron, no, acá no se puede hacer. O sea, no se puede obtener, lo podemos hacer, claro. No podemos hacer, la parte no está. Y se puede ir y conseguir un lugar donde por ahí corten una goma y que te lo hagan a medida y todo, pero eso te llevaría muchísimo tiempo, más tiempo que lo que tardaría en llegar la parte de Europa. Resumiendo, se nota mucho el cambio, le bajaron la presión porque me dijeron que estaba muy alta la presión, le pusimos las dos ruedas nuevas, ajustamos un hierro que no sé qué es, que va en la rueda, como la tensión que hace, y me dijo que no estaba perfecto porque faltaba ese suplemento. ¿Y qué más le hicimos? Nada, balanceo y alineación. Y se nota muchísimo, muchísimo se nota, está andando mucho mejor y me dijo, no te puedo hacer más que eso, necesito partes. Así que solo de mano de obra quedó fantástico, se nota mucho. Todavía no salimos a la autovía, pero se nota un montón. Así que ahora nos vamos a comer algo. Seguimos en Kuantan, cada vez me gusta más Kuantan. Habíamos estado antes, pero no sé, mucho calor, solo estuvimos en el centro. Y ahora descubrimos que las playas están súper cerca. Muy bueno Kuantan, corre aire fresco, mucho verde. Me está gustando Kuantan, me está gustando Kuantan. Ahora vamos a llevar Viña Pomal, es de Haro, una zona de La Rioja en España. Lo tenemos a 75,99 y viene con una copita. Así que con Pablo vamos a probar un vino español y un vino argentino a ver qué tal nos va.
Pablo y Silvia son una pareja de rosarinos que conocimos la vez anterior en Kuantan. Nos había quedado pendiente un asado y ahora venimos al supermercado a hacer las compras y a ver cuánto cuesta hacer un asado en Malasia. Navarro Correa, reserva Cabernet Sauvignon, está en 95,90 ringgis, el mismo precio para el Malbec. Un Santa Ana, por ejemplo, lo tenemos a 53,99, altos de terraza en 75,99. Este Navarro Correa, que es la colección, también colección privada, viene muy bien, está a 69,99. Un Norton clásico a 117. Y después tenemos vinos de Argentina, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y acá tenemos los vinos españoles, que tenemos el Cuné, lo tenés en reserva, y crianza. Un crianza son 109 ringgis, acá nos vamos a 129, y este gran reserva 184. Otro clásico, un Campo Viejo, 99,90, y a ver qué otro podemos tener. Un Lambrusco, el Lambrusco lo tenemos a 42,99. Hay de todo, lo que no puedo encontrar es Fernet. Por favor, me muero por un Fernet. Me muero por un Fernet. Esta vez el asado viene con picadita. Acá Pablo consiguió un buen jamoncito. Esta bandejita 10,45. También me está cortando un poquito de salami. Le vamos a entrar con todo esta picada. Ya lo estamos despidiendo de Malasia, ¿no? Y es un poco el supermercado acá donde suelen venir todos los extranjeros a comprar. Mira, tenemos bacon, 14 ringgis con 90. Te puedo mostrar unas cervezas también. Mira, la Stella Artois, 14 ringgis con 50. Una Corona o Coronita, depende de dónde lo mires, 98,90. La Shinga, que es de Tailandia, muy rica cerveza también, 10,70 el botellín chiquito. La grande, 21,50. Budweiser, 14,90. Una latita de Heineken, 9,79. Bueno, nos estamos preparando para el calor. Salimos del templo y nos vamos al otro templo, al de la carne. El ojo de bife, te marco ahí un precio, tucu, y bife de chorizo. Toda esta carne es carne australiana, acá viene cerrada al vacío. Nos vamos a llevar este costillar de carne australiana, el precio del pollo, 8,44, unas alitas, 6,98, y un pollito entero que viene con sus manitos, viene con las señas hechas. El pollito este lo tenemos a 9,40 ringgis el kilo de pollo. El pan tampoco nos puede faltar en el asado. Una baguette, 7 ringgis con 20. Este francés, 4,60. Un tomatito, 5,20 aproximadamente para la ensalada. 3,60 la plantita de lechuga. 4 la pequeña bolsita de papitas. Si querés suelta, también a 3,99, pero te elegís vos el kilo. Una cebolla, 7. Y acá tenés más barata, 3. La verdad que es bastante caro el precio de las cosas en este mercado. Esto sí que está saladito, la fruta, 21,90. Manzanas sueltas a 2,60, a 3,60. Bastante saladito el precio de la fruta. Unas bananas, 7,90 la banana filipina. No hay tanta diferencia con la local. De pinta sí hay diferencia, pero de resto no. Las briquetas de carbón, 13,30. Ahora nos vamos para el fuego. Pollito, pechuguita, de chorizo, espectacular. costilla. Impresionante. Bueno, estamos en la casa de Silvina y de Pablo y no se los voy a mostrar porque Silvina no quiere salir en cámara. Pero estamos acá con Pablo, que están preparando el asadito. ¿Cómo es un asado en Malasia? ¿Se puede comer o no? La carne, ¿qué tal la carne? No es como la carne argentina, no. Pero es la carne australiana. Te diría que es bastante parecida a la nuestra. La calidad es muy buena, pero el sabor es distinto porque lo que venden allá es alimentado a granos, no es alimentado a
a pasto, digamos, esa es la gran diferencia. Pero la carne, muy buena. Está muy buena. Y muy cara. Vamos a hablar de los precios también, ¿no? Tenemos carne de Australia, parrilla Malasia y parrillero rosarino. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Y lo tenemos acá los chicos también. Acá tenemos a Ciro. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué estás preparando, Ciro? La picada. La picada, como no podía faltar, picadita argentina. Y tenemos acá, mirá lo que consiguieron los chicos. Esto sería como un salamín, ¿no? Parecía un salamín, jamoncito crudo, mortadela. Acá tenemos un quesito brie, un quesito azul, para los que les gusta el quesito azul. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Cervecita para tomar? ¿Qué se está haciendo, López? ¿Qué tenés ahí? Yo una Carlsberg típica de Malasia, la que está en todo Malasia. Y acá ya tenemos la carne. Qué rico que huele esto. ¿Hace cuánto que no comemos asado? ¿Cuánto? Decime cuánto. Desde la última vez que estuvimos con unos rosarinos. Sí, no, en Malasia llevamos ya eso, más de 4 meses y no hemos comido un asado nunca. Un domingo para rememorar hoy. Yo les quiero mostrar algo que pasa en Malasia que no pasa en muchos lugares del mundo. En Malasia las casas tienen 2 cocinas. Tenemos esto que en Malasia llaman la cocina seca. ¿Por qué? Porque acá casi no cocinan porque no tienen el extractor y lo usan más para eso, para desayuno, para como que un huevito, cosas así que no larguen olor, y para hacer todo lo que sería repostería y cocina y una tostada y la fruta. Esto es la cocina seca. Y después, en esta parte de la casa, tenemos la cocina húmeda, que le llaman así porque es donde se cocina y donde tenemos el extractor. Entonces acá es donde se prepara la mayor cantidad de comida diaria. Acá tenemos las papitas para hacer una ensalada de papas. Esto pasa en todas las cocinas de Malasia, no solamente en esta casa. Esta es una casa malaya y hay doble cocina. Hemos estado en otras casas que también lo habíamos visto, pero la verdad que no nos habíamos percatado y no entendíamos. Digo, bueno, ¿para qué tantas cocinas? Bueno, ¿será que es una casa muy grande? ¿Cocinarán mucho? No, error. Es porque usan cada una de las cocinas para diferentes cosas. Toma mate. ¿Damos vuelta? 3, ¿Llegó el momento? 2. Mirá lo que es el colorcito. Choricito acá no se consigue, ¿no? Eso sí que no. No. Ni chorizo ni morcilla. No, el único chorizo que se consigue acá es italiano, pero no nada que ver con el argentino, es distinto el gusto. Te iba a decir una wasabi. Sí, acá me está... Acá escuché que me estaban bardeando por ahí. ¡Ey! No dejaste picar, acá somos todos argentinos, ¿viste? El asado es en Malasia, pero la picardía argentina no se pierde, ¿eh? A lo yayo. Sí, a lo yayo. Lo dejamos ahí. Seguimos con la picada. Sí, con la picada. Hoy tenemos una cata. Viña Pomal español, Navarro Correa argentino. ¿Quién ganará? Y acá, Navarro Correa. Arrancamos por el Navarro Correa Reserva Malbec. ¿De qué año? 2020. No trae COVID este, ¿no? Bueno. Qué bueno. Muy bueno. ¿Y para acompañar? Un vinito. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Qué privilegio. Qué privilegio. Good. Venga, aplauso para el asador, por favor. ¡Vamos! A ver la verdad de la milanesa, si sabe el rosarino o no. Aplausos. ¡Vamos, papá! Acá me están pidiendo que qué. Filmame el hueso. Calidad. Pelado que ve el hueso.
No, la carne está un espectáculo. La verdad, el vinito no me lo... No. Y esto es lo más rico, espectacular. Papá, tenés que comer, mirá. Sí, eso te iba a decir. Ese es para entrarle con la mano, ahí. No, pero... Sí, no le iba a decir. Muy bien. Dale. Sí. Con hueso y todo, dale. Estos lugares, estos momentos. Dentro del viaje nosotros tenemos muchas formas de viajar diferente, ¿no? Pero también nos toca esto y lo disfrutamos un montón, ¿no? If you do by machine, it's not bad thing. El precio no varía en los... ¿Cuánto llevamos? 4 meses en Malasia. 5 meses, sí. Jamás subió ni un céntimo.